Casimiro García Vadillo. Bueno, ya he dicho que para mí es una decepción. ¿Pero es un hijo malo o un hijo tonto? Bueno, pues dejémoslo en que es la prueba de que nunca terminas de conocer al ser humano, de que por mucho tiempo que pases junto a una persona, nunca puedes saber cómo él va a reaccionar cuando las circunstancias cambien, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor es el mal de altura, ¿no? A lo mejor es que cuando se llega a la cima, a lo mejor cuando yo tenía 28 años, que es cuando yo empecé a ser director, pues... ¿Tenías vértigos de esos? Pues no sé, ya no me acuerdo. Desde luego ahora se te han pasado, me claro. han ido pasando con el tiempo. Y claro, pues a lo mejor yo mismo no era consciente de lo que suponía ser director de un periódico por el hecho que llevaba 34 años siéndolo, ¿no? Y a lo mejor él ha querido demostrar desde el primer día que el que manda es él. Y bueno, pues yo creo que lo ha hecho de una manera, para mí, verdaderamente incomprensible y muy decepcionante. Porque yo a Casimiro le hubiera respaldado, le hubiera apoyado, hubiera estado... Pero yo no tendría miedo siempre de tener detrás a un tipo como tú. Es que bueno, a lo mejor tu sombra no es alargada y ensanchada, o sea, es mucha sombra, ¿no? La única vez que nos hemos visto durante estos 9 meses fue a instancias mías, que yo le invité a almorzar a mi casa. Y en ese almuerzo yo le dije algo, pues que, por ejemplo, Antonio Fernández Galiano había manejado constantemente después de mi destitución. Le digo, oye, Casimiro, es que si se dieran las circunstancias políticas y dentro de la propia compañía y a mí me dijeran que yo volviera, yo no tendría ningún inconveniente en que se cumpliera lo que estaba establecido en mi contrato, que yo fuera el editor ejecutivo. Y yo estaría encantado que tú siguieras siendo el director. Si hemos colaborado juntos tanto tiempo, podemos seguir haciéndolo. Me han contado que él pensó en aquel momento que tenía que deshacerse de mí como fuera, claro. Que no podía soportar, director. Que no podía. Bueno, yo le decía, oye, pero si yo en ese escenario yo me hubiera ocupado de más cuestiones estratégicas, de línea editorial, no sé, yo creo que la unión hace la fuerza. Ya, pero hay una cosa que tú también tienes que saber y tienes que reconocer. El director eres tú. Bueno, y la gente a quien llama director en el mundo es a Pedro J. Entonces, bueno, bien, no, pero quiero decir, pero que también eso, insisto, en que la sombra tuya es demasiado, pero vamos a ver, demasiada sombra. Pero tú hablabas antes de Luis María Ansón. Pues Luis María Ansón dejó de ser nunca fue el director de La Razón, fue el editor, presidente o el editor, pero sí es que en un periódico de la envergadura del Mundo, es que... Sí, hace falta esa figura clarísimamente. Cabe mucha gente. Sí, está claro. Y hay mucha tarea por hacer. Y el mundo era mejor. O sea, dejemos de un lado todo lo que ha pasado. Y yo, incluso, fíjate, incluso después de todo lo que ha pasado, si a mí me dijeran, tú seguirías trabajando con Casimiro García Vadillo en el Mundo, yo diría que sí, porque es que es un muy buen periodista y hace buenos análisis, tiene fuentes, escribe, descubre de vez en cuando historias. Perdóname. Bueno, yo creo que para que Casimiro García Vadillo siga en el Mundo, ¿por qué tiene que desaparecer Pedro J? A mí todavía es que lo pienso y no me lo creo. Yo creo que él hubiera puesto de esto, Pedro, como condición. Pero es que es un poco de pataleta de niño chico. Dice, si no se va ese, yo no sigo. Coño, pues no haberle publicado el artículo, o qué pasa, que te ha sobrevenido el malestar con el artículo a medida que has ido digiriendo su contenido. Oye, o sea... ¿Quién es Mariano Rajoy para Pedro J? Él está enfermo. O sea, es muñeco inanimado que actúa exclusivamente por reacción, que ocupa un espacio y que es el resultado de unas reglas del juego político absolutamente inadecuadas
a una democracia madura, ¿no? Sacabais en el mundo en aquellos días... El proceso de selección de él. Es lo que te iba a decir, que sacabais en aquellos días los caballos corriendo uno tras otro, y unos días adelantaba Rato, otros días adelantaba... No, yo creo que Aznar eligió a Rajoy porque Rajoy no existía, porque Rajoy no tenía entidad, porque pensaba Aznar que con Rajoy iba a ser su obra y su memoria la que perdurara. Claro, es que no se dio cuenta que era gallego. ¿Y José María Aznar, ya que hablamos de él? Yo creo que fue... Tus partidas de pádel con él y tus... Después de Adolfo Suárez, Aznar fue el mejor presidente de la democracia. Y yo creo que su primera legislatura trajo prosperidad, estabilidad política. España ocupó un lugar en el mundo muy importante. Luego, después de la mayoría absoluta, pues se le subió el éxito a la cabeza, cometió el error en el ámbito personal y privado de lo de la boda del Escorial, y en el ámbito político el disparate de la foto de las Azores y el apoyo a la invasión de Irak. La clave de todo, ¿sabes cuál fue? Que como él se había comprometido a no presentarse por tercera vez, dejó de hacer lo que le convenía, porque él es un hombre muy inteligente, y empezó a hacer lo que le apetecía. Y cuando Aznar hizo lo que le convenía, fue un buen gobernante, y cuando hizo lo que le apetecía, fue un desastre. Lo único que sacó fueron abdominales de aquella, creo. José Luis Rodríguez Zapatero, que me decías antes que es un talante democrático, bueno, ¿vestido de qué? Bueno, vamos a ver, yo creo que Zapatero no ha sido un buen gobernante para España, porque no ha gestionado bien ni el problema territorial, más bien lo ha agravado con aquello de aceptaré el referéndum, el estatuto que venga de Cataluña, ni ha resuelto los problemas de la economía, sino que los agravó al aumentar el déficit público exponencialmente. Pero también hay cosas positivas. Yo creo que en el terreno de los derechos civiles, en general, las leyes de igualdad, las políticas de igualdad, algunas yo no estoy de acuerdo, pero en conjunto se ha avanzado. Se ha avanzado, ¿no? El matrimonio, la igualdad de derechos entre los homosexuales y los heterosexuales. Yo creo que todo eso la historia lo reconocerá como un legado positivo en el terreno de los derechos civiles. Y yo creo, también hay que decirlo, que ha sido el más demócrata de los gobernantes españoles en sus relaciones con los medios. No hay un periodista que pueda decir que fue amenazado o coaccionado por Zapatero. Zapatero dio entrevistas a todos los medios de comunicación, hasta Jiménez de los Santos, que lo ponía de chupa de Domine un día tras otro. Y yo tengo que decir que yo he publicado, y aquí en este libro hay algunos de mis textos más duros. Joder, si hubiera publicado de Casimiro la décima parte de lo que decía de Zapatero, yo no sé, me hubiera mandado a un par de sicarios colombianos, yo no sé qué hubiera ocurrido. Pero yo he publicado cosas durísimas de Zapatero y él las aguantaba con buen talante, bueno, pues él entendía que el presidente del gobierno estaba allí cumpliendo una función sometida al escrutinio y a la crítica de los medios de comunicación, y siempre mantuvo una relación personal cordial. Es además, como ser humano, el único al que no le ha cambiado la Moncloa. No le ha cambiado, ¿no? Y bueno, yo lo he visto después, y ella anda tan feliz con su familia, siguiendo la política desde la distancia. Yo no sé, creo que Zapatero ha sido en conjunto un mal gobernante, pero creo que es una buena persona. Un gran demócrata. Y una buena persona. El señor que estuvo 4 horas contigo, el tal Luis Bárcenas. Bueno, me pareció un hombre muy duro, muy correoso, con una gran fuerza de voluntad, y me pareció un enemigo, un adversario peligroso. ¿Pero por la cantidad de información o por...? Pero también por los apoyos, por su perseverancia. Por su carácter. ¿Sí? Yo vi una voluntad, un tipo duro, una voluntad de hierro. Y yo creo que en la cárcel lo debe estar pasando muy mal,
pero yo creo que la historia de Bárcenas no se ha terminado de escribir.